algunas complicaciones. Entonces, ¿te parece si oramos, hermanos? Altísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por un día más, Padre, porque nos permite reunirnos en tu santo nombre, Padre, porque tú has dicho que donde dos o más están reunidos en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos, Padre Santo. Y hoy queremos hablar de este tema tan importante que es la oración, Señor. Que tú hables a nuestras vidas y nos enseñes a orar, Padre. Que tú nos hables a estar en comunión contigo, Padre Santo, y que este estudio sea para tu gloria, Señor. Que tú seas glorificado, que hables a nuestro espíritu, que tu Santo Espíritu nos redarguya y nos anime a entender tu santa y bendita palabra. Te agradecemos todo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, entonces ya este es el último tema del nivel 2. Wow, no, qué rápido se pasa. Bueno, se me hace, si ven, son 11 clases, son 11 domingos ya. Y este es el último del nivel 2. Entonces, el siguiente del nivel 3, que iniciaría la... Hola, hermana, bienvenida. Susana. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Para el nivel 3 yo voy a ser el que les voy a también a tener el placer de, bueno, para mí, ¿no? El placer de darles el nivel 3 también. Entonces, pues estoy muy animado también de continuar con ustedes y muchas gracias de verdad a cada uno de ustedes por la paciencia y por el tiempo que se dan para conectarse. Entonces, este es el último tema del nivel 2, es la oración. Y, y me gustaría que iniciemos meditando en la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué creen ustedes que sea más importante? ¿La lectura de la palabra o la oración? O sea, si tuvieran que elegir, ¿qué creen que sería más importante? Y quisiera que levante la mano el que crea que la oración es más importante que la lectura de la palabra, sí, que levanten su mano, sí, con toda confianza, ¿ok? Bien. Ahora levanten la mano los que, ok, van dos. Levanten la mano los que creen que la lectura de la palabra es más importante que la oración. Amén. Ok. Dos, quedamos empatados, ¿no? Tres. Ok, ya se conectó la hermana Nayeli. Este, Hermana Nayeli, bienvenida. ¿Y a su hijo está conectado también? No, nos veo por ahí. Sí, aquí Ah, qué bueno. anda acercando una silla. Buenas tardes. Está bien, buenas tardes. Les comentaba ¿qué opinamos? O sea, su opinión, ¿no? ¿Qué es lo que creen que sea más importante? ¿La lectura de la palabra de Dios o la oración? ¿Qué será más importante? Algunos dijeron, hey, la oración es más importante, otros levantaron la mano y dijeron, la lectura de la palabra de Dios es más importante. Pues esta pregunta se la hicieron a Charles Spurgeon, el famoso, así lo apodaron, ¿no? No es que él se haya autonombrado, pero así lo apodaron en su tiempo el príncipe de la predicación. Era un hombre, si ustedes buscan su biografía, un hombre muy usado por Dios. Y un día llegaron unas personas después de la prédica y le preguntaron, oye Charles, ¿qué es más importante? ¿La oración o la lectura de la palabra? Y la respuesta que él dio los dejó impresionados. Y él les respondió con otra pregunta. Recordemos quién contestaba una pregunta con otra pregunta, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Para algunas personas es una mala educación, ¿no? Que te pregunten algo y que tú les digas, bueno, pues antes de responderte tú dime esto, ¿no? Pero Jesús así hizo con los fariseos o con quien se le acercaba, ¿no? Y Charles Spurgeon les dice, bueno, ¿qué es más importante? Le preguntan, ¿la oración o la lectura de la palabra? Y él les dijo, ¿qué es más importante? ¿Inhalar o exhalar? ¿Qué es más importante, hermano? Las dos, ¿verdad? O sea, si solo inhalamos, nos vamos a ahogar. El dióxido de carbono tiene que salir. Y si solo exhalamos y no entra aire, pues igual, nos morimos. Entonces, podemos decir, yo oro mucho, a mí Dios me habla, pero yo nunca abro y no escucho su palabra. Pues estamos en un riesgo, ¿no? En un riesgo de empezar a distorsionarnos, a empezar a caer en ciertas cosas. ¿Y qué pasa también si solo nos llenamos de conocimiento? Solo la palabra de Dios, ¿no? Empezamos a llenar este cerebro,
pero no tengo una relación con Dios. No estoy orando, no estoy buscando un tiempo con Él, no estoy buscando su rostro en las mañanas. Entonces, la respuesta es, los dos son importantes. No podemos decir, yo solo oro, pero yo no quiero, a mí no me hables de la palabra de Dios. Yo solo voy a orar y lo que Él me hable en la oración, ¿no? O yo solo voy a leer la palabra, pero la oración pues es para la gente religiosa, ¿no? No. Las dos cosas son igualmente importantes. Entonces, si se traba o algo, o me dicen por favor, porque a veces me suelto y a lo mejor si hay algún problema ahí me avisan. Entonces, la oración, vamos a ver qué es la oración. Y antes de leer la definición que viene ahí, quisiera decirles que básicamente la oración es hablar con Dios. Es una charla. Estamos hablando con Dios. Tenemos una oportunidad que ni siquiera tuvieron las personas del Antiguo Testamento. O sea, tú querías hablar con Dios, ok, espérate, una vez al año podías, y ni siquiera entrabas tú, entraba el sumo sacerdote. Tenías que esperarte, no era cuando tú quisieras, tampoco era cuando el sumo sacerdote quisiera, sino que una vez al año el sacerdote tenía que entrar por ti al lugar santo, al lugar santo, donde estaba la presencia de Dios que se manifestaba. Pero hoy en día nosotros como cristianos tenemos este privilegio, o sea, que en cualquier lugar que estamos podemos, el hermano dice, ahorita estoy en Home Depot, yo estoy aquí en casa de mi suegra usando este lugar, puedes estar en tu trabajo, un momento de oración ahí, entras a la presencia de Dios. ¿De verdad entendemos esto? ¿De verdad entendemos que el lugar santo está abierto para nosotros las 24 horas del día, 7 días a la semana? Y como es una conversación, ahorita lo que estamos haciendo, yo les estoy hablando a ustedes, ¿no? Ustedes tienen el micrófono apagado, esto no es una conversación. Ustedes están escuchando lo que les estoy diciendo. Pero en una conversación debe haber un emisor y un receptor. O sea, ustedes escuchan, yo hablo y luego ustedes hablan, yo escucho. Eso es una conversación. Bueno, pues en esa conversación, en la oración yo le hablo a Dios. Él habla conmigo también. Pero en esta comunicación yo hablo con Dios y en la lectura de la palabra de Dios, Él me habla a mí. O sea, si entendemos esto, hay un intercambio. Dios me está hablando, yo estoy hablando a Él. Y, y a veces queremos hacer lo contrario a lo que hizo el profeta Samuel. ¿Recuerdan el profeta Samuel en el Antiguo Testamento cuando él era niño? Dice que en la madrugada Dios decía, su nombre decía Samuel, Samuel. Y él las primeras veces pensó que era el sumo sacerdote, ¿no? Se levantó y le dijo, heme aquí, Señor. Y le dijo, no, yo no te llamé. Bueno, Samuel se vuelve a acostar y Dios le vuelve a hablar en la madrugada. Samuel, Samuel. Y el niño se levanta y corre. Cuando el profeta Elí se da cuenta que quien le está hablando es Dios. Y esto no le pasaba a los niños, o sea, era algo muy... solo les hablaba a los profetas, a los sumos sacerdotes. Entonces dijo Elí, wow, bueno, la siguiente vez que Dios te hable, dile, heme aquí, Señor, que tu siervo oye. Samuel tenía que reconocer que el Señor es Él y que nosotros lo escuchamos, ¿no? Pero muchas veces venimos en la oración a decirle, Señor, calla porque tu siervo quiere hablar, ¿no? O sea, al revés. En vez de, Señor, habla, que tu siervo oye, es, Señor, mira, ahí te va todo lo que traigo, quiero decirte esto. Y el Señor está esperándonos para hablarnos también a nosotros. No es nada más que yo le hablo a Él, sino que Él también te quiere hablar a ti, personalmente. Entonces, perdón. Entonces, ¿qué pensarían algunos de ustedes si un día charlaran conmigo, ¿no? Me tuvieran la confianza de decirme, ¿sabes qué, Jorge? Mira, estoy pasando por esta situación, mi matrimonio no anda bien, las cosas en el trabajo van de mal en peor. Ustedes me abrieran su corazón y después que ustedes terminan de decirme, yo me quedo pensando y les digo, oye, ¿viste el partido del Pumas contra el América ayer? ¿Qué pensarían de mí? Que no les puse atención, ¿no? Que no atendió. Amén. Que no me importa lo que me están diciendo. Entonces,
¿Cuántas veces no agarramos la palabra de Dios? Vamos al Evangelio de Juan, leemos el capítulo 2, terminamos y nuestra oración es, y no estoy diciendo que está mal, no crean, no está mal, pero nuestra oración es, Señor, por favor, te pido que me concedas eso que te estoy pidiendo. En vez de usar la misma palabra de Dios, lo que Él me acaba de hablar en su palabra, usar lo que acabo de leer y en base a eso forjar mi oración y decir, Señor, tú usaste a tu Hijo, empezar a orar en base a lo que la palabra de Dios me ha hablado y poner mis peticiones basadas conforme a su voluntad. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Sí? ¿No? Ok. Entonces, vamos a ver qué es la oración. Hermana Susana, ¿tienen material ahí? Sí. ¿Me puede ayudar con la definición, el inciso A, por favor? Dice, ¿qué es la oración? La oración es uno de los más grandes privilegios que Dios le ha dado al hombre. Podemos entrar en la presencia de Dios, el creador del universo, y hablar con Él. Y lo más importante, Él siempre nos escucha. Amén. Gracias. Entonces, les decía, yo puedo conocer al presidente Trump, todo el mundo lo conocemos, pero eso no va a permitir que él me reciba, ¿no? Yo no voy a llegar a la Casa Blanca diciendo yo lo conozco. La pregunta es, ¿él me conoce? Ahora, muchas veces, ahorita en Cristo tenemos una relación con Él y podemos entrar al lugar santísimo a presentarnos delante de Él y dice que Él siempre, siempre nos escucha. Y creemos que así como el hombre es, ¿no? Aquí que necesito un mediador que, que vaya y hable con él para que ese hable con otro y ese con otro y al final alguien me dé entrada a esa puerta, ¿no? Pero nosotros tenemos entrada directa por medio de Jesús, no es un mérito propio, pero por medio de Jesús tenemos una entrada directa a hablar con Él, a estar en su presencia y Él siempre nos escucha. No es que nos dice, no, yo a veces a mis hijos les digo, espérame ahorita estoy ocupado, ahorita no tengo tiempo, estoy estresado, pero Él no. Él siempre, porque Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es omnipotente, cualidades que nosotros no tenemos. Sin embargo, Él está disponible siempre y de hecho Él está esperándonos. Él está ahí esperando a que platiquemos con Él, a que oremos, a que tengamos una conversación. Y dice, ¿quién debe orar? Dice el inciso B. Hermana Celia, ¿me ayuda con el inciso, con Salmos 32:6, por favor? Sí, amén, hermano. Gracias. Salmo 32:6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Amén, gracias. Entonces, dice que orará todo santo. Todo santo. Y la pregunta es, ¿quiénes son esos santos? Son los que los que la religión popular nos vendió, que son personas que están en pedestales, que creemos que nunca fallaron, que fueron perfectos. No, dice todo santo. Y cuando dice todo santo, y Pablo lo dice muchas veces en sus cartas, les escribe la carta a los santos en Filipos, en Galacia, todos los que han recibido a Jesús, todos los que creen en su nombre, los que se han arrepentido, son llamados santos. ¿Por qué? Porque la palabra santo significa apartado, apartado para Dios. O sea, que en el momento que llegamos a Jesús, Él nos pone en un lugar aparte, estamos ya apartados, somos santos. No estoy diciendo que somos perfectos, pero sí somos apartados para Él. Dice, para esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. ¿Habrá un tiempo en el que ya no pueda ser hallado? En este mundo no. Pero después de la muerte hay un lugar donde dice que en el Seol no es un lugar en el que se alabe a Dios. Porque en el Seol están las personas que fueron a ese lugar, que ya hablamos de ese tema. Pero dice, en el tiempo que pueda ser hallado, el momento para buscar el rostro de Dios, para arrepentirnos, para buscar su rostro es ahora.
Entonces, viene el inciso C. ¿A quién debemos dirigir nuestra oración? ¿A quién será que Dios nos enseñó? ¿A quién será que los apóstoles, Jesús, nos mandaron a que oráramos, a que dirigiéramos nuestra oración? Yo tengo un canal de YouTube donde he subido algunos estudios con el tema oraciones a los ángeles. ¿Qué dice la Biblia? Oraciones a los santos. ¿Qué dice la Biblia? Porque aquí vamos a ver en Mateo 6, del 5 al 15, a quién debemos dirigir nuestra oración. A quiénes fuimos mandados a dirigir esa oración y por qué hacerlo diferente está mal. Vamos a ver. Dice Mateo 6, 5 al 15, si lo quieren leer en la Biblia o ahí en el material. Dice, y cuando ores, veamos que Jesús no está diciendo, y si algún día te dan ganas de orar, y si por casualidad un día estás orando, no, o sea, Jesús está dando por hecho que nosotros vamos a orar. Dice, y cuando ores, o sea, eso va a suceder. Cuando ores no seas como los hipócritas. Y la palabra hipócritas viene de Hipócrates, de alguien que usa máscaras. Alguien que pone una cara en un lugar y en otro lugar otra. Los hipócritas eran personas que actuaban en las obras de teatro. O sea, cuando escuchamos la palabra hipócrita lo relacionamos con algo malo, ¿no? Pero hipócrita era una persona que actuaba en una obra de teatro y alguien que actúa, o sea, alguien que no es sincero. Dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Recordamos especialmente los fariseos, amaban que la gente los viera orando en una esquina, amaban que la gente les reconociera que andaban ayunando, que ponían su cara de piedad. Dice, y incluso recuerdan que ellos traían, traían unas ropas donde traían versículos pegados así grandes en unos cuadros en la camisa. Dice, para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. ¿Y a qué se refiere Jesús? ¿Cuándo es que, cuándo es que estas personas ya tuvieron su recompensa? El pastor Chuck Smith dice que cuando hacemos algo para ser reconocidos por los hombres, si yo ayudo a un hermano, cualquier obra que hagamos con la intención de que el hombre nos reconozca, en el momento en que el hermano me dice, hermano, qué buen trabajo estás haciendo, y yo acepto esa gloria para mí y no para Dios, en ese momento recibí mi recompensa. ¿Y cuál fue? Un simple halago de un hombre. Porque dice que en aquel día, cuando esté en su presencia, y Él nos dé esas coronas, que vamos a ver en un momento en los estudios, va a decir, hey, tú ya recibiste tu recompensa, no esperes una recompensa de mí, va a decir Dios, porque tú ya la recibiste en el momento en que recibiste gloria y la aceptaste para ti, no me diste la gloria a mí, esa fue tu recompensa, es todo lo que vas a tener. Dice que estas personas aman orar en pie, en sinagogas, en las esquinas de las calles. ¿Y cuál es el motivo? Para ser vistos de los hombres, o sea, para que los hombres vean lo que ellos hacen. De cierto les digo que ahí tienen su recompensa. Dice, mas tú cuando ores, permítame un segundo. Mas tú cuando ores, vean, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en el secreto te recompensará en lo público. O sea, vemos aquí la manera. Debemos buscar un lugar apartado, y lo vamos a ver más adelante. Es bueno orar en la iglesia también, cuando en las juntas de oración, pero debemos apartar un momento para estar nosotros solos con Dios. Podemos orar con nuestros hijos, podemos orar con nuestra esposa, nuestro matrimonio, pero también debemos tener un tiempo apartado para nosotros solamente con Dios. Y nos dice cómo hacerlo. Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones. Wow.
Jesús conocía que ya había muchas maneras en que la religión oraba a Dios, y lo hacía como con vanas repeticiones. Y ustedes y yo conocemos que hay muchas religiones que usan repeticiones para comunicarse con Dios. Lo usan los budistas, lo usa la religión popular, lo usan los musulmanes. Ustedes los ven. Y ellos lo usan como un mantra. O sea, repiten una y otra vez una oración. Y así lo hacen ellos. Pero Jesús nos dice, y orando no uses vanas repeticiones. Muchas veces esas personas ni siquiera entienden lo que están orando, porque no lo están haciendo de una manera, ya lo están haciendo de una manera automática, ¿no? Entonces dice, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Y podemos pensar que entre más tiempo, entre más palabras digamos, Dios nos va a escuchar más. Cuando lo vamos a ver más adelante, dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Una madre angustiada por sus hijos, un padre angustiado por sus hijos, que está sufriendo y se acerca a Dios en oración, a veces ni siquiera puede pronunciar una palabra. Pero ese gemido, ese dolor, ese llanto, el Espíritu Santo lo dice mejor que nosotros mismos. El Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. A veces no podemos ni siquiera pronunciar palabra, no sabemos cómo, pero ese sentir, esos gemidos indecibles, es el Espíritu Santo intercediendo a través de nosotros. Por nosotros, perdón. Entonces dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Él ya lo sabe todo. Él conoce mi corazón, Él conoce tu corazón, y Él sabe de qué tengo necesidad. Y dice, vosotros pues oraréis así. Y vean, los discípulos notaron algo en Jesús. Ustedes lean de de Mateo a Juan, los evangelios, y van a notar algo muy interesante de Jesús. Él siempre se apartaba a orar. Él siempre buscaba un momento y se alejaba de ellos, se iba al monte, se despertaba a las 3 de la mañana, y no era alguien que trabajaba 8 horas al día. Nuestro Señor Jesús sabía que le quedaba poco tiempo y Él trabajaba, podríamos decir prácticamente que casi las 24 horas. Yo le he pedido a Dios, dame esa necesidad de orar. A veces llego cansado del trabajo, lo que quiero es acostarme, pero vemos a Jesús siempre buscando un momento para estar a solas con su Padre. Y los discípulos no le dijeron, Señor, enséñanos a hacer milagros, o enséñanos a comer como tú, o a caminar como tú. No, le dijeron, enséñanos a orar. Le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, porque vieron que esa era una marca de Jesús. De hecho, a los primeros cristianos, como burla, se les llamó cristianos, o sea, pequeños cristos. Eso significa cristianos, pequeños cristos, como cristianillos, como cristianos, pequeños, pero era en modo de burla. Y les llamaron así porque los primeros cristianos era una marca muy reconocible que eran de Cristo. ¿Por qué? Porque oraban como Él, se movían como Él, replicaban lo que Jesús era. Entonces los discípulos le dicen, enséñanos a orar. Y Jesús nos da un modelo de oración. Recordemos, el Padre Nuestro es un modelo de oración que muestra la estructura en la que Jesús nos mandó a que oráramos. No, jamás fue la intención de que lo usáramos para repetirlo constantemente una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Porque antes de esto ya nos dijo que no usemos vanas repeticiones. Ahora, si tú quieres tomar el Padre Nuestro y leerlo y orar a Él, está bien. Pero debes entender qué significa el Padre Nuestro. Y empezamos, dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Empezamos reconociendo que ya tenemos una relación con Él. O sea, yo le puedo llamar Padre. ¿Y por qué soy Padre? ¿Por qué es Padre, perdón?
porque está ahí una relación de padre e hijo. ¿Y qué me hizo ser hijo de él? Juan 1:12, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Entonces, Padre nuestro, que estás ¿dónde? En los cielos. O sea, Él está sentado en su trono. Él sigue sentado en su trono, a pesar de las dificultades que hay aquí en la tierra, que tenemos, a pesar de este virus. Dios sigue sentado en su trono y Él sigue guardando lo que Él ha decidido desde antes de la fundación del mundo. Entonces dice, tan solo esta palabra pone énfasis en la naturaleza de Dios. O sea, no nos acercamos a una deidad fría. O sea, no es como alguien que no siente. Es Padre mío. O sea, le estoy diciendo Padre. O sea, hay una relación a un Dios que es amoroso. Habla de una relación íntima de un niño con su padre. Entonces, desde el principio Jesús subraya la familia de creyentes. Y dice que estás en los cielos. Con esto reconocemos la soberanía de Dios, que Él es soberano. ¿Qué significa esto? Que Él hace lo que quiere, hermanos. Yo no puedo hacer como hacen en algunos lugares, decir, yo decreto, yo declaro, yo ato a Satanás, porque yo tengo que confiar en la soberanía de Dios. Yo puedo decir, yo decreto que esta persona se sana, pero el Señor ya ha decidido llevársela, ¿qué voy a hacer? La soberanía de Dios, yo no puedo cambiarla. Entonces, debemos confiar en esa soberanía y decir, tú eres el que está en el cielo, tú eres el que está en su trono. Reconocemos la soberanía de Dios, no atamos, no decretamos, sino que decimos, hágase tu voluntad. Entonces, nos recuerda la omnipotencia de Dios, la omnisciencia y la omnipresencia de Él. Hablamos de un Dios glorioso. Y continúa el pasaje, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Dónde me quedé? Ok, aquí está. Santificado sea tu nombre. Recuerda, vimos los nombres de Dios. Adonai, Elohim, Jehová, Yahvé. El nombre sagrado de Dios. Reconocemos que Dios es santo, santo, santo. Isaías lo dice y Apocalipsis 4:8. Si lo quieren anotar, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. La santidad de Dios es incomparable con ninguno de nosotros. Entonces, al decir, santificado sea tu nombre, reconocemos la naturaleza de Dios. Estamos reconociendo quién es Él, su inmutabilidad, su integridad y que podemos confiar en Él. Es una adoración, adoramos a Dios no por lo que Él ha hecho, sino por lo que Él es. ¿Qué es Él? Santo, santo, santo. Ok, entonces dice, venga tu reino. ¿Qué es lo que pedimos? Que venga su reino. Estamos esperando, todas las iglesias de diferentes denominaciones están esperando la segunda venida de Jesús. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, el reino está presente en esta vida, en la vida de los que obedecen, como en el futuro, cuando Jesús venga a establecer su reino. Oramos que el reino sea establecido en el corazón de muchos alrededor del mundo. El reino de los cielos que esperaban los judíos era un reino visible y va a ser visible en un tiempo, pero el reino de Dios, el reino de los cielos ya habita en cada uno de nuestros corazones, de cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesús. Ya podemos manifestar ese reino de Dios, que es el reino de los cielos. Cuando ese reino se consume, cuando se ha consumado el reino de Dios en la venida de Jesús, su voluntad será hecha igual en la tierra como lo es ahora en el cielo. Ahora dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y eso nos lleva a depender todos los días de Dios. Jesús no dijo, el pan que voy a necesitar de aquí a que me muera, dámelo hoy, Señor, para ya no tener que estarte pidiendo nada, ¿no? Es como que, bueno, todo el dinero, Señor, que voy a necesitar de aquí a que me muera, pues ya dámelo, para yo ya no tener que... No, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Y eso me habla de una dependencia diaria de Dios. Todos los días dependo de lo que dice que no dependemos ya sino de lo que sale de la boca de Dios, el pan nuestro de cada día. Habla de nuestras necesidades. Dios sabe que tenemos necesidades y también necesidades físicas. Y nos acercamos a Él y le pedimos por esas necesidades que tenemos. Entonces, vamos a pedir por lo terrenal como por los asuntos importantes y eternos. En Mateo 6:32 dice que nuestro Padre Celestial sabe de qué tenemos necesidad. Así que pedid día tras día según lo que necesites. Al hacer esto, reconocemos nuestra dependencia de Él. La autosuficiencia a Dios no le agrada. El hecho de decir, no, yo no, Señor, voy a ayudar a otros porque yo no necesito nada de ti. Mira, ahorita estoy bien. Ocúpate de alguien más, no. A Dios no le agrada que tengamos una autosuficiencia, sino que Él quiere esa dependencia de Él. Dice, y perdona nuestras deudas, que muchas veces se usa con ofensas, perdona nuestras ofensas. Nos acercamos a Dios reconociendo una necesidad de purificación. Lo vemos en Salmo 66:18, Primera de Pedro 3:12, Isaías 59:1 al 2. Ahí va de nuevo, Salmos 66:18, Primera de Pedro 3:12, Isaías 59:1 y 2. Entonces, el Padre no se deleita en la oración de alguien que tiene más interés en pedir que en la piedad. Muchas veces, de verdad, y lo vimos en el tema del perdón, nadie nos merecemos el perdón de Dios. Y nos cuesta perdonar, es difícil. Sabemos que Él perdona a los que se lo pidan, eso está en Primera de Juan 1:9. Sabemos que si confesamos nuestras ofensas, Él es fiel y justo. Entonces Él va a perdonar siempre. Como también le pedimos a Dios que nos perdone, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús nos enseña una relación vertical con Dios para poder tener una relación horizontal con los demás hermanos. Entonces es imposible tener una relación horizontal con los hermanos sin una relación vertical con Dios y viceversa. Encontramos estorbos en la oración cuando incluso dice que mis oraciones son estorbadas si estoy enojado con mi esposa. Entonces, que perdonemos, que nos perdone como nosotros también perdonamos. Dice, la relación correcta con otros procede de la oración. En esa oración debemos perdonar. Incluso dice Jesús, si tu hermano tuviere algo contra ti, deja tu ofrenda. Ni siquiera dice si tú estás enojado con tu hermano, porque eso ya es por hecho, ¿no? Si yo estoy enojado con alguien, debo primero ir a reconciliarme. Pero Jesús siempre va más allá. Y dice, si vas al templo a dejar tu ofrenda y tu hermano tiene algo contra ti, yo no tengo nada contra él, pero él sí tiene algo contra mí, bueno, deja ahí y ve a restaurar esa relación, ¿no? Perdona. Porque muchas veces este principio impide, es como una interrupción en el mensaje, impide que nuestras oraciones sean contestadas porque nosotros mismos ponemos esa barrera, la falta de perdón. Y Reina Valera, la Biblia Reina Valera dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado y que Él no tienta a nadie. Y luego vemos aquí que dice, no nos metas en tentación. Bueno, aquí es donde les decía que debemos ir a las traducciones. Cuando tengamos dudas de algo, podemos consultar más traducciones, porque Dios no tienta a nadie. Él no puede ser tentado y tampoco Él dice, ahí le va esa tentación a ver cómo reacciona, ¿no? No, sabemos quién es el tentador. Y ese tentador, que es Satanás, necesita del permiso de Dios para tentarnos. Pero no es Dios el que nos tienta, sino Satanás. Pero a fin de cuentas, él también necesita del permiso de Dios. Recordamos a Job. Él tuvo que pedirle permiso a Dios para que tentara a Job. Y una traducción más actual diría,
no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque les decía, eso pareciera contradecir Santiago 1:13 o 1 Corintios 10:13, que dice que Dios no tienta a nadie. Al decir Reina Valera, no nos metas, se refiere, sácanos de esa tentación. Es la traducción que usó. Sácanos del mal. Es un clamor. Al decir no nos metas, es un clamor a Dios por madurez. Significa que cuando oras, reconoces que el Padre no es la causa del problema que tienes al asaltarte la tentación. O sea, Él no es la causa, sino que Él es quien te protege. Debemos estar alertas a las trampas del enemigo y reconocemos la protección que viene de Dios. Él es el que nos protege. Y la oración dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la oración es recomendable iniciarla con una alabanza y terminarla con una alabanza. Casi todas las oraciones que vemos de Dios al Padre o de Pablo hacia el Padre inician con una alabanza. No porque a algún pastor se le ocurrió o alguien decir, bueno, antes de la prédica vamos a dar 30 minutos de alabanza para darles tiempo a los hermanos que llegan tarde. No, la alabanza no es para dar tiempo. No es como decir, tengo media hora de aquí a que inicie el servicio porque pues voy a llegar, ¿no? Es para eso dan los 30 minutos de alabanza. No, la alabanza es importante, hermanos, y nuestra oración debe empezar y terminar con una alabanza. Y no estoy hablando necesariamente de una canción, ¿no? Los salmos se dieron para alabar a Dios. Puedes leer un salmo al terminar tu oración, leer un salmo y en ese salmo meditar y alabar a Dios por medio de ese salmo. Entonces, dice, tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Entonces, le entregamos todo en sus manos, Él lo tiene. Es el acto final de la historia. La actitud que necesitamos adoptar es simplemente esto, que el mejor final es afirmar que su majestad es suprema. Después de que hayas adorado y presentado tu petición, ponla en manos de Dios y déjala ahí. Confía en Él. ¿Ok? ¿Y en el nombre de quién? En el nombre de quién se nos dio. ¿En el nombre de quién se nos dio que oráramos? En ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre en los que los demonios tiemblan, en ese nombre que es lo más alto que hay, que es en el nombre de Jesús. Entonces, el inciso C dice a quién debemos dirigir nuestra oración. Y si digo a quién debemos dirigir, nos dice que es al Padre, a nadie más. Entonces ya creo que no necesitamos revisar las preguntas de si podemos orar a los ángeles, si podemos orar a los santos. Aquí dice que cuando oréis, Padre nuestro, nuestra oración se dirige a Él. Les decía, no decimos Jehová nuestro. Estaría bien, ¿no? También podemos, pero ya tenemos una relación con Él. Es nuestro Padre, somos sus hijos, entonces es una relación que hay. ¿Y cuáles son las peticiones por las que debemos orar? Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Y esos versículos los debemos tener presentes, ¿no? Porque a veces llegan situaciones a nuestra vida, diferentes problemas por los que cada uno pasamos, ¿no? Al menos yo, no sé ustedes, yo me llego a afanar así, bien rápido. Me estreso en el trabajo, las cosas no salen como yo esperaba, una mala noticia. Pero Filipenses me dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Esto es con alabanzas, pues dando gracias a Dios, que yo le llevo mis peticiones a Él. ¿Qué puedes hacer por resolver? Hay problemas que no podemos resolver. ¿Y por qué nos afanamos si ni siquiera podemos hacer nada para resolverlo? Dice que mis oraciones, mis afanes sean conocidos delante de Dios en toda oración y ruego. Y dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, es la paz de Dios la que debe inundar ese afán que tengo. Dice Mateo 6:10 que también nuestra oración debe ser porque el reino de Dios ya venga. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo así como en la tierra.
Mateo 9:38 dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. También nuestra oración debe ser que Dios envíe más obreros, hermanos. Muchos de ustedes ya están sirviendo en muchas cosas. Los hermanos Santoyo, por ejemplo, están ahí en ese ministerio de amor, en ese ministerio que no se hace, que no puedes hacer. De verdad te invito a que los acompañes un día, que no puedes hacerlo más que por amor. Estar ahí con esas personas de la calle que huelen mal, que están ahí, es un llamado que Dios hace a cada uno de nosotros. Y a ti te puede llamar a compartirle a los niños en la iglesia, a compartirle a tu vecina. No todos fueron llamados a ser pastores, no todos fueron llamados a estar en la alabanza. O sea, Dios tiene un ministerio. Y si no sabes, hermano, cuál es tu ministerio, ora para que el Señor envíe más obreros. En las iglesias siempre va a hacer falta personas que quieran ayudar. Siempre van a hacer falta ujieres, siempre va a ser personas que cuiden el estacionamiento, personas que ayuden en la limpieza. Si te preguntas y dices, ¿sabes qué? Es que a mí no me va a usar Dios porque yo no tengo ningún don. Nos estás privando a todos del don que Dios te ha dado, que no sabes cuál es ese don. Dios te ha dado un don. Y estás privando un regalo que ni es tuyo. Dios te dio algo para que tú lo compartas con los demás. Yo no sé cuál es. Tal vez tú ya lo sepas, tal vez no lo sabes, pero algo sé que puedes hacer y es orar para que Dios mande más obreros. Las iglesias siempre carecen de personas que quieran ayudar. Y hay muchas maneras, puedes acercarte con alguien de la iglesia. ¿Sabes qué, hermano? Yo quisiera ayudar en esto. No sé si el Señor me habló para esto, pero yo quisiera, ¿no? Y lo otro es orar, que Dios envíe más obreros. Orar por los pastores, que si Satanás quiere destruir una iglesia, que si quiere dar un mal testimonio, ten por seguro que a quien quiere hacer caer más es al pastor de esa iglesia, porque cayendo el pastor de la iglesia, hermanos, pasan muchas cosas. Entonces debemos estar orando por los pastores, los líderes que están ahí también. Dice Mateo 9:38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ruégale a Él que envíe más personas. Segunda de Tesalonicenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. O sea, Pablo no solo oraba por sus hermanos, sino que pedía a sus hermanos que oraran por él. Y esa es la comunión que tenemos. Si tenemos una necesidad, ustedes pueden pedir oración a un hermano que tengan confianza o ahí en el grupo, hermanos, ¿saben qué? Estoy pasando por esto, por favor oren. Y podemos juntarnos a orar cada quien en su casa. Y la Biblia manda, oren unos por otros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. También debemos orar para que la palabra de Dios sea dispersada y sea glorificado el nombre de Dios, así como lo fue entre vosotros. Dios se ha glorificado en el arrepentimiento de cada uno de nosotros. En el confesar a Jesús, Dios se ha glorificado en cada uno de ustedes. Paul Washer dice que cuando... No sé si conozcan a Paul Washer, pero él es un evangelista y que está en muchos países. Se ha ido de misionero a las Amazonas, a lugares donde casi nadie quiere ir. Y un día le tocó a él entrevistar a los futuros evangelistas, a los futuros que se van de misioneros. Y dice, yo solo les hacía la primera pregunta, y es, ¿por qué quieres evangelizar? Y dice que a veces para quedar bien algunos decían, no, pues por amor a las almas. Y él decía, no, es que por amor a las almas podemos llegar hasta torcer la escritura. Y me explico. Por amor a alguien puedo yo no decirle la verdad del evangelio porque se va a ofender. Por amor a alguien yo puedo torcer la escritura y no decirle lo que la palabra de Dios dice porque le tengo tanto amor a él que no quiero decirle el evangelio correcto. Y dice él que la manera por la cual debemos hacer todo es para la gloria de Dios. Dice él, hay un lugar en Los Ángeles, hay un lugar en África, hay un lugar en Michoacán, donde Dios no ha sido glorificado. Y yo quiero ir ahí para que Dios sea glorificado.
Claro que amamos a las personas y debemos amarlas, fue un mandato, pero no debemos anteponer el amor a la gloria de Dios, sino que queremos que, dice como dice 2 Tesalonicenses, la palabra del Señor corra y sea glorificada. Entonces no buscamos cambiar el método, sino que seguimos lo que Jesús enseñó. Dice Santiago 5, 13 al 16. ¿Estás afligido? Haz oración. ¿Estás alegre? Canta alabanzas. ¿Está enfermo? ¿Alguno entre ustedes está enfermo? Pues llama a los ancianos y oren por él. O sea, ¿estás feliz? Ora, hermano. ¿Estás alegre? También ora, incluso canta alabanzas, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará. Recordemos cómo, según el Padre nuestro, hágase tu voluntad. Confiamos en la voluntad de Dios. Se levantará según su voluntad. Entonces, si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. O sea, Dios nos manda a que confesemos nuestras ofensas y oremos unos por otros. Es un mandato de Dios. Ustedes pueden orar por mí, yo puedo orar por ustedes. Podemos orar unos por otros, porque ese es un mandato que se dio. Ahora, Efesios 3, 14 al 19, nos va a decir ante quién doblamos nuestras rodillas. Ante Dios. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. O sea, hay un hombre exterior y hay un hombre interior. El hombre exterior se va desgastando, pero el hombre interior dice que se renueva todos los días, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad. O sea, Pablo está dando en toda dimensión, ¿no? En todas las dimensiones, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. El amor de Cristo excede todo el conocimiento. No lo puedes entender, el amor de Jesús, con tu mente. No puedes entender por qué un hombre decidiría, un hombre que además era Dios en la carne, tomaría la decisión de dejar que hombres comunes y corrientes se burlaran de él, lo escupieran, le arrancaran la barba y lo humillaran públicamente por amor a alguien. ¿Cómo es que ese hombre puede hacer eso? Pues es que ese amor excede todo conocimiento. No lo podemos entender con esta mente. Para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. El amor de Dios se entiende con el Espíritu. Se está acabando el tiempo. ¿Dónde debemos orar? Dice 1 Corintios 1:2. Dice: a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Dios, que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Y a qué fuimos llamados? A ser santos. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos un llamado a ser santos, esto es a ser apartados para Dios. Y dice que oremos en cualquier lugar que se invoca el nombre de Jesús, Él está ahí presente. Señor de ellos y nuestro. Lucas 19:46, escrito está que la casa de Dios sería casa de oración, mas vosotros la habéis hecho en cueva de ladrones. O sea, cuando nos reunimos ahora en la iglesia, ahí es un lugar bueno donde podemos orar, estamos en comunión, pero también podemos orar en nuestra casa, en el trabajo. En un momento que Dios te da y que te habla y te quiere convencer de algo, puedes estar ahí en ese momento orando. Claro, cuidando la seguridad, ¿no? También. Mateo 6:6, lo vimos. Cuando ores, entra en tu aposento y a puerta cerrada, tú y Dios nada más. ¿Cuándo debemos orar? Lucas 18:1. Orar siempre y no desmayar. Siempre. En todo momento. ¿Cuándo? En todo momento. Jesús oraba de día y de noche.
Primera Tesalonicenses 3:10, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Entonces, no hay un horario. No, pues que sabes que al hermano Juan dice que él solo a las 3 de la mañana, Dios le ha contestado sus oraciones, pues vamos a orar todos a las 3 de la mañana. No, pues es que a mí a las 12 del día. No, no hay un horario. Dice orando de noche y de día. Salmo 61:2 dice, desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. ¿Cuál es esa roca? Jesús. Ahora, ¿por qué debemos orar? Lucas 21:36 y 22:40. Dice que velemos en todo tiempo, orando, que seáis dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. No sé si vieron la prédica de hoy de Apocalipsis. Esto no es esto que pasó, esta pandemia, y lo dijo el pastor cuando inició, ¿no? La Biblia habla da una cantidad de muertes que va a haber en ese tiempo, que esto que está pasando, hermanos, no pensemos, ya es el Apocalipsis, y no, lo que viene es peor. Este avión que decíamos se va a caer y no podemos esperar nada bueno ya de este mundo. Y la oración dice, velen pues en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Y dónde? En el arrebatamiento. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Nos pide que oremos para que no entremos en tentación. Y Satanás le pidió a Pedro, a Jesús, le dijo, dámelo para zarandearlo. Jesús le dijo, hey, Pedro, tú me dices que no me vas a negar, pero Satanás te ha pedido para que te zarandee. Pero yo he orado para que tu fe no falle. Y Jesús oró y dijo, no solo te pido por esto, sino por los que vendrán. Jesús oró por ti y por mí. Dice Efesios 6:10-12, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Y a veces desviamos nuestra lucha, ¿no? A veces pienso que mi esposa es mi contrincante, que alguien en la iglesia es mi contrincante, pero dice que mi lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Entonces mi lucha no debe ser carnal, sino espiritual. Y es la siguiente tema, la guerra espiritual. Se va a poner bueno este tema. Efesios 6 te habla de la armadura de Dios, te habla del casco, del yelmo de la salvación, del calzado, del evangelio. Por favor, si puedes leer Efesios 6 y ver la armadura con la que Dios quiere que te protejas. Es una armadura espiritual. Porque tenemos esta lucha contra estos gobernadores de las tinieblas. Juan 15:5, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo debemos orar? Romanos 8:26 dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, que era lo que les decía. A veces no tenemos palabras para expresarle a Dios nuestro dolor, pero el Espíritu intercede. Juan 14:23, mas la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo lo adorarán? En este pasaje Jesús estaba hablando con la mujer samaritana. ¿Y qué hizo la mujer samaritana? Pues luego sacó su religión, ¿no? Dijo, no, es que ustedes dicen que se debe orar en aquel monte, pero este es el monte que nos dejaron a nosotros. Si se van al pasaje de Juan 4, van a encontrar todo el contexto donde la mujer dice, no, es que aquí es donde se debe orar, porque esta es la iglesia, no, este es el lugar, el único lugar donde se puede. Y Jesús le dice, mujer, la hora viene, y ahora es, dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y así es como quiere que adoremos a Él, en espíritu y en verdad, en la verdad del Evangelio. Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren.
Vemos a Judas 20, Primera de Corintios. Entonces, dice Primera de Corintios 14, 15, oraré con el espíritu, pero oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Entonces, yo debo entender lo que estoy diciendo. Yo no dudo que exista el don de lenguas. Yo creo que hay personas que tienen el don de lenguas. Pero muchas veces se ha distorsionado esto. Y Primera de Corintios dice, oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Dios no me va a avergonzar, Dios no me va a hacer que haga cosas que están fuera del entendimiento, sino que el orar en el espíritu es entender lo que Dios te está diciendo, ¿no? Y los estorbos en la oración. Aquí vienen los diferentes estorbos. Lo pueden leer ustedes, por favor, si lo terminan. Que ya hablamos de algunos de ellos, pero pueden haber estorbos en nuestra oración. Y pues con eso cubrimos el material de la oración. Nada más quisiera darles en este orden algunas como recomendaciones, ¿no? Tips. Empezar con una alabanza, la oración. Continuar con una acción de gracias. Lo primero es alabar a Dios. Después, una acción de gracias, darle gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Cada uno sabe lo que Dios te ha dado. Tus hijos, el trabajo. Tenemos 1000 cosas por las cuales poder agradecer a Dios. Después la petición. Petición. Perdón. Sí. Ajá. Petición. Alabanza, acción de gracias. Tercero, intercesión, perdón, me equivoqué y es que se me movieron los... Intercesión es el punto 3, interceder por otros hermanos, poner las peticiones de otros hermanos, las necesidades de otros hermanos. Punto 4, confesión, confesar nuestros pecados delante de Dios, pedirle perdón por ellos. Y después viene la súplica y la petición, ahí vienen juntas al final, súplica y petición. Ponemos delante de Él esa súplica y esa petición que tenemos, que el Padre ya los conoce, ya sabe de qué necesidad tenemos. Entonces, alabanza, acción de gracias, intercesión, confesión, súplica y petición. Esto es como, es una recomendación nada más, ¿no? Entonces, no sé, hasta aquí si hay alguna duda. Si alguien tiene alguna duda, un comentario. No los voy a anotar. ¿Sí? ¿No hay nada? Ok. Voy a anotar a Nayeli y a Eric que se conectaron, que son los que me faltaban. Pues ya anoté a la hermana Celia. A la hermana Wendy también, que está por ahí. Y no se conecta. Ok. Entonces, hermanos, con eso terminamos el nivel 2. Wow, ya siéntanse orgullosos porque pues ya un aplauso para el Señor. Nos permitió estar aquí presentes en todo este caos, ¿no? Y gloria a Él por lo que Él está haciendo en la vida de cada uno de ustedes y que nos sigue usando para su gloria. Entonces, el siguiente domingo ya iniciamos con el nivel 3. Es el último nivel. Y espero pues nos puedan seguirse conectando. Les doy muchas gracias. Y pues cerramos con una oración. Entonces, si no hay ninguna duda o algún comentario que quieran hacer. Sí, ok. Altísimo Padre Celestial, te damos gracias, te damos gloria y honra, Señor, por todas las bendiciones que nos das, Señor. Por todo lo que tenemos en Cristo Jesús, Padre Santo. Te pedimos que nos ayudes a orar, porque no sabemos cómo, Señor, sino que tú nos enseñas, que tu Espíritu interceda a través de nosotros, que tu Espíritu sea el que se mueva, Padre. Porque no sabemos orar como conviene, dice tu palabra. Pero tú sí, Señor, y tu Espíritu, que permitas que oremos conforme a tu voluntad, que oremos conforme a tu corazón, Señor, que nos llames a
Si tú nos quieres hablar en la madrugada, que nos despertemos a estar ahí de rodillas ante ti, Señor, háblanos, Padre Santo. Si tú quieres que estemos ahí de rodillas temprano, Señor, habla nuestras vidas, ayúdanos a orar, porque de verdad es difícil. La oración es una lucha constante con la carne, es una lucha que tenemos contra todo principado, Señor, porque nuestra carne no quiere hacerlo, Padre. Ayúdanos, Señor, a orar, Padre. Danos esa necesidad de estar ante tu presencia, de hablar contigo y de depender de ti en todo tiempo, Padre. Te damos gracias, te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor, porque gracias que les permitiste llegar hasta aquí, Señor, que nos permitas terminar según tu voluntad en esta carrera de la fe, Señor. Gracias por sus vidas, te pido que los bendigas, te pido que tú suplas cada necesidad para sus mesas, para su espíritu, Señor, Padre, que tú sigas hablando a través de tu palabra, Señor, y que tú seas glorificado en todo lo que se haga, Señor. Gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.